toca presentar a Marta García Clemente, otra persona brillante dentro de la neumología. Es jefa de servicio de Luca, es una enamorada de la docencia, como pude comprobar este año en SEPAR. Además, es la presidenta del comité de formación de SEPAR. Como neumóloga tiene especial dedicación en lo que son patologías asociadas a bronquiectasias. Ella estudió en Oviedo, doctora por la Universidad de Oviedo, y nos va a hablar de la medicina de precisión en bronquiectasias. Ella tiene numerosos estudios publicados al respecto en bronquiectasias, también proyectos de investigación, tesis doctorales dirigidas en ese sentido. Así que quién mejor que ella para hablarnos de este tema. Así que, sin más, Marta, cuando quieras, es tu turno. Bueno, pues nada, lo primero agradecer al Instituto de Investigación Valdecilla por la invitación, agradecerte, Diego, pues la presentación, y sí que me gustaría agradecerle al doctor Cifrián, primero la invitación para participar en el foro, y después que viendo los ponentes del foro, pues también tengo que agradecerle que haya confiado en mí para esta charla, ¿no? Bueno, yo titulé un poco la charla como en medicina de precisión en bronquiectasias de la heterogeneidad a los rasgos tratables, ¿no? Este es mi conflicto de intereses, aunque nada tiene que ver en relación con la ponencia presente. Bueno, yo, los que me conocéis, si hay alguien que está pues, ahí conectado como Edu, pues bueno, saben bueno, que soy un médico sobre todo evidentemente clínico, ¿no? Y sí que me gusta siempre iniciar con un caso clínico. Esta es una mujer de 37 años que vimos por primera vez en la consulta general, la vio un neumólogo de la consulta general, la habían derivado de urgencias por hemoptisis. Ella como antecedente solamente tenía una rinoconjuntivitis atópica y sí que tenía bronquitis de repetición, por lo que su médico de atención primaria pues, le ponía entre 4 y 5 ciclos de antibióticos anuales. Se le hizo una espirometría que tenía bueno, un valor un poco bajo del FEF1, después se normalizó en otras espirometrías, y se le hizo un cultivo de esputo que era positivo para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Era sensible a ciprofloxacino y con un intento de erradicar, el médico que lo vio en la consulta general pues le pautó tratamiento con ciprofloxacino. Le pidió un TAC de tórax y nos lo derivó a la consulta monográfica de bronquiectasias, que es la primera vez que vi yo a esta chica. Este es el escáner que tenía al principio, que esto es allá por el año 2018, en el que se ven estas imágenes de bronquiectasias, estas imágenes de raíl, imágenes de anillo de sello, impactos de moco, y en esta otra imagen se ve que tiene unas bronquiectasias llamativas, pero sobre todo en los lóbulos superiores. Tal como se hace siempre en la consulta monográfica de bronquiectasia, se le iniciaron los estudios etiológicos, que incluyeron, entre otras muchas cosas, la analítica general, el test del sudor, el panel de ciliopatías, el estudio de inmunidad humoral y celular y otros estudios complementarios. Y en la primera determinación del test del sudor ya tenía unos valores por encima de 100 milimoles por litro. Le hicimos un segundo test del sudor y las muestras también fueron superiores a 100 milimoles litro, así que bueno, se pasó a la unidad de fibrosis quística. Allí le hicimos el estudio genético, tiene una mutación de clase 2, que es la delta F508, pero después tiene también la otra mutación, que es una mutación de clase 5, que es la que estáis viendo aquí a la derecha. Al ser una mutación de clase 5, pues hay algo de proteína arriba, como veis en la membrana apical de las células, y esto hace que esta chica llegue a 35 años o 36 que tenía en este momento con una enfermedad pulmonar relativamente leve, ¿no? Porque tiene una mutación grave que sería la delta F508, pero tiene una mutación menos grave que le permite tener cierta cantidad de proteína, que es lo que podemos ver en esta imagen, ¿no? La fibrosis quística clásica, la que conocemos habitualmente y las que enviamos habitualmente a los centros trasplantadores, son mutaciones en las que hay menos del 1% de proteína. Pero fijaros que más o menos con que haya un 5%, que puede ser lo que tiene nuestra paciente, pues no hay insuficiencia pancreática y presentan una enfermedad pulmonar leve. Así que con el diagnóstico de fibrosis quística, analizamos a la familia, no tenía padres, se habían muerto jóvenes y tiene 2 hermanos. Una hermana no portaba ninguna mutación, sería de ese 25% que corresponde al juntarse 2 progenitores portadores, hay un 25% de posibilidades de que no tenga ninguna mutación, que sería la chica, y su hermano, que era más joven, Alejandro, tenía 20 y tantos años y tenía las mismas mutaciones que ella.
Los dos pacientes se siguieron en la unidad de fibrosis quística, una unidad multidisciplinar, pero en el año 2022, cuando se comercializaron ya los moduladores y se pudieron utilizar en heterocigosis, pues estos dos pacientes que tenían una mutación delta F508 pudieron beneficiarse del tratamiento con la triple terapia con el hexacaftor, tezacaftor e ivacaftor y tuvieron muy buena evolución clínica, ¿no? Bueno, esto sería un poco la realidad. Nos podríamos haber quedado en la parte de arriba y bueno, tampoco creo que lo hubiéramos hecho mal. Tendríamos un fenotipo que seguramente hay muchísimos en las consultas de bronquiectasias, que son mujeres jóvenes con infecciones crónicas por Pseudomonas o por Haemophilus o por estafilococo y que tienen exacerbaciones de repetición, ¿no? Probablemente el éxito en este caso es ir un poco más abajo, ¿no? Buscar los mecanismos que hay debajo que te pueden permitir hacer un tratamiento personalizado y en este caso, pues el tratamiento nos lo permitió determinar el endotipo genético. Todos sabemos que las bronquiectasias son enfermedades, es una enfermedad heterogénea y compleja. Y dentro del grupo de bronquiectasias hay pacientes con pequeñas bronquiectasias cilíndricas y pacientes con bronquiectasias posttuberculosas extensas. Hay pacientes con muchos síntomas, otros poco, pacientes con mucha pérdida de función pulmonar, otros no. Realmente es muy variable lo que estamos viendo, ¿no? Y de esto ya hemos ido aprendiendo, de manera que utilizamos escalas multidimensionales. Ya sabemos que no nos vale solo un parámetro. La escala de la izquierda sería la escala EFACET, que la utilizamos más en la práctica clínica, es una escala de autores españoles, y la de la derecha, el BSI, es una escala del Reino Unido en el que se utiliza más en investigación porque tiene muchos más parámetros. Pero bueno, esto lo fuimos aprendiendo, ¿no? Y fuimos aprendiendo muchas más cosas. O sea que no es que cuando tratamos a los pacientes de forma general lo hagamos mal, pero bueno, seguramente lo podemos hacer mejor, ¿no? Y en las consultas monográficas de bronquiectasias, pues sabemos que tenemos que buscar la etiología, sabemos que tenemos que hacer mucho caso a la infección bronquial, primero intentando la terapia erradicadora cuando aparece por primera vez Pseudomonas aeruginosa, tratar la infección bronquial crónica y tratar las exacerbaciones. Prestamos muchísima atención al aclaramiento bucociliar. No hay paciente que venga a la consulta que no acabe en la consulta de rehabilitación respiratoria. Muchas veces necesitamos también administrar fármacos mucoactivos, necesitamos poner antiinflamatorios a veces también hay que poner broncodilatadores, prestamos mucha atención a la nutrición y a la inmunización y sabemos muy bien que en fases avanzadas hay pacientes que hay que derivar a las unidades de trasplante y otros ya no van a ser subsidiarios de estas unidades y vamos a tener que poner oxígeno, ventilación y durante todo el tiempo sabemos que las exacerbaciones son accidentes que hay que tratar de forma agresiva y también tenemos que tratar las complicaciones. Esta es una imagen de la última normativa de bronquiectasias, que es la normativa europea que está publicada en septiembre de este año en la revista en el European Respiratory Journal. Y bueno, aquí es una imagen muy gráfica en la que nos habla del vórtex vicioso, ¿no? Ya sabéis que ahora ya no se habla del círculo vicioso de Kohl, sino que se habla del vórtex vicioso. Y se habla de 4 puntos: infección, inflamación, daño pulmonar y daño del aclaramiento bucociliar. Pero cuando se habla de vórtex vicioso, se refiere que cada uno de estos puntos puede iniciar el ciclo patogénico y por eso se llama vórtex, que significa espiral. Y significa que cualquiera de estos puntos puede iniciar la fisiopatología de las bronquiectasias. Y en este gráfico también nos explica claramente cómo tenemos que hacer el tratamiento de cada uno de estos puntos, ¿no? Pero seguramente es poco. Tenemos que avanzar, tenemos una enfermedad muy heterogénea y tenemos que buscar algo más que nos permita ir estrechando un poco el cerco para llegar un poco a la medicina personalizada, ¿no? De manera que habría que redefinir el abordaje, comprender que es heterogénea la enfermedad, identificar mecanismos tratables e intentar personalizar el tratamiento para mejorar los resultados clínicos, ¿no? Así que estamos en una consulta de bronquiectasias en la que tenemos muchos pacientes mezclados, ¿no? Y lo primero que vamos a intentar hacer es ver si hay algunos fenotipos, ¿no? Y entendemos por fenotipo rasgos clínicos, rasgos medibles, ¿no? En la clínica del paciente. Y en esto, pues siempre en las bronquiectasias vamos un poco a rebufo. En EPOC nos lleva muchísimo muy por delante y fijaros lo antiguo que serían estos dos señores y la situación que tenemos ahora tanto en GOL como en GESEPOC de hablar de fenotipos, ¿no? Entonces, ¿qué estudios hay
en bronquiectasias sobre fenotipos. Pues hay tres fundamentalmente. El primero es un estudio de autores españoles, son 468 pacientes de 6 centros españoles y estos autores establecieron 4 fenotipos. El primero de arriba sería una mujer joven con un fenotipo moderado que tiene una baja mortalidad. El de arriba de la derecha, una mujer mayor, anciana, con un fenotipo leve que también tiene una mortalidad baja para esa edad. Y los dos de abajo serían fenotipos más graves, ¿no? El de abajo de la izquierda sería el anciano con un fenotipo grave exacerbador, que tiene una mortalidad alta del 37%, y el de la derecha, el anciano fenotipo grave, pero no exacerbador. También tiene una mortalidad alta, pero de estos dos, la mortalidad más elevada por patología respiratoria sería este grupo 3, ¿no? Este clúster 3, que serían varones de edad avanzada con una enfermedad grave que tienen una alta prevalencia de infección bronquial crónica, con una obstrucción grave al flujo, con muchas exacerbaciones y como etiología lo más frecuente son posinfecciosas, fundamentalmente posttuberculosas, y la EPOC, ¿no? Las bronquiectasias asociadas a EPOC siempre se describen como una alta mortalidad. El siguiente estudio es europeo, está hecho con el registro europeo, que es el registro EMBARC, e incluye 1.145 pacientes de 5 centros europeos. Y estos autores se basaron en 4 puntos: que el paciente tuviera o no infección bronquial crónica por pseudomonas, que tuviera o no infección bronquial crónica por otros patógenos, que fueran pacientes expectoradores a diario, o lo que denominaban bronquiectasias secas, que son pacientes con pocos síntomas, ¿no? De estos 4 grupos, el de mayor gravedad sería el de pseudomonas, que era el 16% de pacientes. Claramente eran pacientes más graves, se hospitalizaban más, se agudizaban más, radiológicamente peor, tenían mayor inflamación local y sistémica, peor función pulmonar y peor calidad de vida, ¿no? Y después las formas menos graves serían la de la derecha, que serían esas formas paucisintomáticas, ¿no? Que serían las bronquiectasias secas, ¿no? Así que volvemos un poco a la idea de que la infección por Pseudomonas aeruginosa implica gravedad en el paciente. Y el último estudio de fenotipo sería un estudio chino, está publicado en el año 2016, e incluían 148 pacientes y establecieron 4 clústeres, pero nos fijamos solamente en los 2 más graves, que serían el 2 y el 3, que serían los pacientes que tienen más exacerbaciones. Y vuelve a coincidir que tienen más exacerbaciones, pero que son pacientes que tienen una infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? De manera que tenemos fenotipos bien caracterizados, pero los que nos dedicamos a bronquiectasias somos conscientes que aquí en la derecha tenemos muchísimos pacientes que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Aquí estarían las bronquiectasias relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, las sistémicas, las idiopáticas, bueno, los que pierden función pulmonar muy rápido, los que tienen otros patógenos, etcétera, ¿no? De manera que bien caracterizado tendríamos lo de arriba. Lo primero que tenemos bien caracterizado como fenotipo sería el fenotipo de infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Todos sabemos que son más sintomáticos, pierden función pulmonar de forma más acelerada, radiológicamente peor, peor calidad de vida, son pacientes que tienen más inflamación local y sistémica, más morbimortalidad, más costes sanitarios porque se agudizan, se ingresan, consumen muchísimos antibióticos y además utilizamos en ellos mucho más los antibióticos inhalados, ¿no? El segundo fenotipo que tenemos bien caracterizado, más o menos, es el paciente que tiene el fenotipo bronquiectasias EPOC, ¿no? Y aquí tenemos esto publicado en el año 2022. Este fenotipo lo tenemos más o menos bien documentado. También son pacientes mucho más graves, pero tienen una característica, que es que hay unos criterios claros que definen la asociación EPOC-bronquiectasias, que son los criterios ROSE, ¿no? Que son la primera letra de radiológicos, criterios radiológicos, presencia de obstrucción, la O, la S, síntomas, y por último la E, que sería exposición, ¿no? Tenemos que tener pacientes que bien o son fumadores con valores por encima o igual a 10 paquetes año, o que están expuestos a otros tóxicos que sepamos que puedan ser la causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El tercer fenotipo sería el fenotipo
bronquiectasias asma, lo tenemos regular. Documentado. Yo creo que cada vez lo vemos más, porque por lo menos en la práctica clínica yo veo que cada vez comparto más pacientes con mis compañeras de asma grave, ¿no? O yo se los mando a ellas o ellas me los mandan a mí. Pero bueno, quizá aquí tenemos alguna laguna, sobre todo en lo que es el perfil microbiológico, ¿no? Nos cuesta muchísimo porque, bueno, es complicado añadir a lo mejor tratamientos inhalatorios en lo que se refiere a antibióticos en estos pacientes. Y por último, tendríamos este fenotipo también medianamente bien documentado, que sería el paciente exacerbador frecuente, ¿no? Que sabemos que las exacerbaciones pues, son accidentes que conllevan una mayor mortalidad. En este sentido, entre el grupo europeo y el grupo español, pues había una cierta divergencia o diferencia en decidir cuál era el número de exacerbaciones que debería de considerar para plantear otros tratamientos, ¿no? El grupo español decíamos 2, el grupo europeo decía 3 o más exacerbaciones. Pero ahora parece que nos pusimos todos de acuerdo y en la última normativa el grupo europeo ya considera que 2 o más exacerbaciones o una hospitalización en el año previo pues ya serían exacerbaciones que merecerían hacer un cambio en el tratamiento, ¿no? Bueno, ya tenemos la segunda fila, ¿no? Tenemos unas características clínicas que observamos, unos rasgos clínicos, ¿no? Pero eso no va a ser suficiente. Nos faltaría la última, ¿no? Nos faltan estos mecanismos biológicos que nos permiten avanzar en esta medicina más personalizada, ¿no? Nos faltaría investigar toda esta parte de abajo que nos queda, que no estamos viendo en lo que es la clínica habitual, ¿no? Y estos serían los endotipos, que serían estos mecanismos biológicos, moleculares o fisiopatológicos que implicarían una serie de vías que pueden ser pues, inflamación, inmunidad, perfil de microbioma, etcétera, ¿no? Y esto pues, sería lo que nos llevaría a cambiar un poco el manejo en este sentido que estamos hablando de medicina personalizada. Y en bronquiectasias pues, se pueden definir más o menos estos endotipos que figuran aquí. El primero, que es el endotipo etiológico, pues ya iniciamos esta charla con un caso clínico sobre un endotipo etiológico. Pero bueno, hay más. Deberíamos de saber cuando un paciente tiene un déficit de alfa-1 antitripsina, porque a lo mejor se puede beneficiar de tratamiento sustitutivo, o pacientes con inmunodeficiencias que se pueden beneficiar de tratamiento con inmunoglobulinas, la fibrosis quística que ya mencionamos, o la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? El endotipo etiológico es muy importante a la hora de buscar un tratamiento un poco personalizado. Después tendríamos los endotipos infecciosos, que bueno, se mezclan un poco con el fenotipo. Volvemos a Pseudomonas aeruginosa. Nos parece que sabemos mucho, pero no lo sabemos todo, porque seguramente muchos de los que estáis conectados vais a coincidir conmigo en que tenemos muchos pacientes en las consultas que tienen infección crónica por Pseudomonas aeruginosa, pero que tienen poca clínica y que tienen pocas exacerbaciones. Y yo cuando veo a estos pacientes, pues me planteo, ¿para qué voy a utilizar un antibiótico nebulizado aquí? Si este paciente no tiene exacerbaciones y yo no lo voy a mejorar. Entonces aquí seguramente hay algún mecanismo subyacente que no estamos conociendo. Seguramente no es igual el mecanismo del paciente con infección bronquial crónica que tiene exacerbaciones de estos pacientes que tienen esa infección bronquial crónica pero tienen pocos síntomas, ¿no? Después, aquí abajo tenemos Haemophilus influenza. Le prestamos poquísima atención, pero también los que nos dedicamos a bronquiectasias vemos que Haemophilus influenza no da muchas exacerbaciones, pero da muchísima guerra. Estos pacientes están todo el día expectorando, están todo el día en la consulta y no mejoran y no mejoran. Y parece que esto puede ser porque pues, hay una alteración también en el microbioma pulmonar y porque puede haber una mayor inflamación en estos pacientes y un mayor remodelado de la vía aérea, ¿no? Y en estos endotipos infecciosos, pues merece 2 segundos las micobacterias no tuberculosas, ¿no? Es un mundo que merecería una charla aparte, pero pueden ser tanto causa como consecuencia y por lo tanto el abordaje va a ser muy diferente, ¿no? Y además muy prolongado. Por lo tanto, bueno, estos son endotipos infecciosos que seguramente no tenemos bien documentados, pero que seguro que a la larga habrá investigación sobre todo esto, ¿no? Y en este sentido de los endotipos infecciosos, pues merece también hablar un poco de la carga bacteriana. En este trabajo publicado por Oriol Sibila, pues claramente se ve que los pacientes que tienen cargas bacterianas por encima de 10 elevado a las 7 unidades formadoras de colonia por gramo, pues tenían peor calidad de vida, que sería la primera gráfica de la izquierda. Son pacientes que tienen BSIs más elevados,
sea, son bronquiectasias más graves, son pacientes con peor función pulmonar, son pacientes que tienen más neutrófilos en el esputo y son pacientes que tienen también más mieloperoxidasas en el esputo. Así que la carga bacteriana podría ser un buen marcador de gravedad y también podría ser un buen marcador que nos podría predecir la respuesta al tratamiento, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros para esto utilizamos solamente la escala de Murray. Pero bueno, la escala de Murray es algo muy grosero. Seguramente necesitamos afinar en lo que es la carga bacteriana para intentar hacer una medicina personalizada en este sentido, ¿no? Con respecto al endotipo que está mejor estudiado, es el endotipo neutrofílico. Y esto lo conocemos bien, ¿no? Los pacientes que tienen un daño en el aclaramiento mucociliar no son capaces de expectorar, se acumulan las secreciones. Esas secreciones, como vemos aquí en la imagen, que están ahí encima del epitelio, pues acaban estropeando el epitelio y acaban dañando la barrera inmune. Se llenan de patógenos, pero no es que se llenen de patógenos, es que los neutrófilos van a llegar ahí a intentar ayudarlos y lo van a acabar estropeando todo, porque se van a liberar proteasas que tienen más actividad proinflamatoria, como la elastasa neutrofílica, la proteína A3, la catepsina y las metaloproteasas. Y todo esto pues va a acabar produciendo todavía más daño a nivel bronquial, ¿no? El más estudiado es la elastasa neutrofílica, ¿no? Este trabajo demuestra que los niveles de elastasa neutrofílica son mayores a medida que aumenta la gravedad de las bronquiectasias, que sería la imagen de la izquierda. A medida que tienen los pacientes peor función pulmonar, también tienen más elastasa neutrofílica y también se relaciona con peor calidad de vida. Hay muchos ensayos clínicos en la actualidad que están utilizando inhibidores de la elastasa neutrofílica para tratar de mejorar este componente inflamatorio de las bronquiectasias. Y también en estas imágenes vemos que la elastasa neutrofílica se relacionaba con la carga bacteriana y en la curva de supervivencia de la derecha se relacionaba con mortalidad, de manera que la supervivencia era peor en los pacientes que tenían mayor cantidad de elastasa neutrofílica. Otro parámetro también derivado de los neutrófilos serían los NETs. Los NETs son unas estructuras de ADN recubiertas de proteínas antimicrobianas que liberan también los neutrófilos y cuya función es protegernos. Pero pasa lo mismo que mencionábamos antes. Cuando hay un exceso, pues lo que hacen es provocar un daño tisular. Y se ve que en los pacientes con bronquiectasias, pues fijaros que los NETs, estas trampas extracelulares de neutrófilos, son más altas en los pacientes que tienen bronquiectasias graves y también se mueren más los pacientes que tienen unos valores superiores de NETs, ¿no? Todo esto está publicado en un Lancet Respiratory Medicine del año en 2021. Después tenemos también otro parámetro que sería la proteína de zona del embarazo, que se llama PZP por sus siglas en inglés. Esta es una proteína que se libera en las mujeres en el primer trimestre del embarazo y que de alguna manera protege porque actúa a nivel de los linfocitos T para evitar que las mujeres rechacen el feto. Y después, cuando pasa la época del parto, pues esta proteína baja a valores muy bajos, ¿no? Pues se hicieron estudios, yo no sé tampoco cómo se les habrá ocurrido esto, pero en los pacientes con bronquiectasias, pues se vio que tenían niveles más altos de esta proteína de zona del embarazo, relacionados sobre todo con la gravedad de las bronquiectasias y también como resultado de las exacerbaciones. Por lo tanto, el estudio de la proteína de zona del embarazo se promete, ¿no? Como un parámetro que pudiera servir también para esta medicina personalizada, ¿no? Así que, bueno, tenemos aquí un poco el endotipo neutrofílico, que es el más estudiado y donde vemos que vamos a poder hacer más actuaciones tratando de pues avanzar en esta medicina personalizada, ¿no? En este sentido, pues hay publicaciones este año sobre el brensocatib. El brensocatib es un inhibidor de la dipeptilpeptidasa 1. Ya se hicieron ensayos, en la actualidad se hizo ya un ensayo tipo 3 y lo que se vio realmente es que estos pacientes con este fármaco mejoraban las exacerbaciones. Otros parámetros tampoco se obtuvo mucha mejoría. Y aquí en la derecha os pongo este artículo y lo pongo sobre todo para los jóvenes porque buscando artículos del brensocatib pues había muchos,
pero me llamó la atención el título, ¿no? De manera que ahora ya no tenemos que publicar y publicar algo bueno, sino que tenemos que saber colocar un buen título. Y de todos los que vi, pues miré este porque me llamó la atención, ¿no? A New Sheriff in Town. Digo, madre mía, ¿qué querrá decir esta gente, no? Y bueno, pues entras un poco a mirar, de manera que, bueno, una llamada de atención a que el título siempre tiene que ser llamativo para que la gente entre a mirarlo, ¿no? Y bueno, estos inhibidores de la dipeptilpeptidasa 1 pues actúan muy pronto, ¿no? Fijaros que actúan prácticamente cuando el neutrófilo sale de la médula ósea y lo que hacen es disminuirse la cantidad de neutrófilos y de esta manera disminuir la elastasa neutrofílica y otros productos derivados de los neutrófilos, ¿no? Y aquí, pues bueno, solamente que ya hay ensayos con algún inhibidor más como es el verducativ, ¿no? Serían todos inhibidores de la dipeptilpeptidasa 1, ¿no? Así que estamos cambiando un poco el concepto de las bronquiectasias en el sentido de que hasta ahora pues la estábamos interpretando como una enfermedad infecciosa y ahora vamos avanzando hacia otro camino, ¿no? Estamos pensando que la inflamación es importante y desde luego lo tenemos clarísimo porque estos pacientes mejoran mucho con los macrólidos. Así que la inflamación de estos pacientes tiene que ser muy importante porque los macrólidos en estos casos no van a estar actuando como antibióticos, sino que van a estar actuando como antiinflamatorios. Otro endotipo que empieza a estudiarse más es el eosinofílico, ¿no? Se sabe que 20-30% de los pacientes con bronquiectasias tienen una respuesta eosinofílica sin tener asma y tienen una respuesta a TH2, de manera que tienen más de 300 eosinófilos en sangre periférica e incluso valores de FeNO superiores a 25. Y desde luego no hay enfermedad más conocida en relación con bronquiectasias centrales que la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Estamos viendo arriba un tapón de moco tan típico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica y en la imagen de TAP estamos viendo esta imagen que casi es patognomónica de aspergilosis broncopulmonar alérgica, que sería lo que se llama el moco de alta atenuación, que quiere decir que esos tapones o esos impactos de moco tienen una densidad superior a la densidad de la musculatura paravertebral. Algunos autores dicen que estos datos serían patognomónicos de una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y aquí tenemos una clara idea de cómo los eosinófilos pues tienen algo que ver en las bronquiectasias, ¿no? El Grupo Español de Bronquiectasias publicó este artículo en un CHES del año 2023 en el que establecía pues como una imagen de U, de manera que no solamente los pacientes, se ponían un límite en 100 eosinófilos, de manera que consideraba que los pacientes que tenían eosinopenia, los que tenían por debajo de 100, tenían peores outcomes en lo que se refiere a todos los parámetros de bronquiectasias, pero los que tenían más de 300 también. De manera que en este estudio se veía que era tan mala la eosinopenia como la eosinofilia, ¿no? Y lo mismo, más o menos, se vino a ver en esto, que es un estudio europeo publicado en el año 2022, en el que los eosinófilos por debajo de 100 se asociaban a gravedad y los eosinófilos por encima de 300, pues también se asociaban a un aumento de exacerbaciones y a unos perfiles de patógenos determinados, ¿no? Otro perfil serían las mucinas. Hay estudios que demuestran que las concentraciones de la mucina 5AC, de la mucina 5B y de la mucina 2 eran superiores en los pacientes con bronquiectasias en relación con los pacientes que no tenían bronquiectasias, ¿no? Y los pacientes que tenían la mucina 5B además tenían un moco mucho más espeso, más extensión radiológica y peor función pulmonar, ¿no? Y lo mismo se ve en este estudio español en el que, bueno, pues les pareció que realmente la mucina 2 se correlacionó también con la gravedad, de manera que, bueno, las mucinas podrían ser también un buen marcador y una potencial diana terapéutica, ¿no? Y después hay otros endotipos en los que no voy a entrar porque están mucho peor estudiados, pero que seguramente avanzaremos en la investigación, ¿no? Y en este cuadro, pues vemos un poco cómo se manejan los parámetros inflamatorios en relación con las exacerbaciones. Y bueno, simplemente pues mencionar cómo la elastasa neutrofílica se relaciona con todos los parámetros de evolución de las bronquiectasias. Vemos lo que ocurre también con las NETs, ¿no? Cómo se relaciona con los parámetros que estáis viendo arriba y lo mismo la proteína de zona del embarazo y los eosinófilos, ¿no? Que fueron un poco los que estuvimos mencionando. Ya casi estoy acabando, casi igual que empecé.
porque si hablamos de medicina de precisión en bronquiectasias, pues seguramente el ejemplo a seguir y por dónde tendríamos que avanzar sería un poco por dónde estamos en la fibrosis quística, ¿no? La parte de la izquierda sería una gráfica de supervivencia más o menos antigua. Claro, es como en los años 40, 50 se morían en la infancia y como ahora, pues fijaros aquí esta gráfica de la derecha marca 65 años, pero ya hay estudios que dicen que acabarán teniendo una supervivencia similar a la población general. Fuimos escalando la montaña. La verdad es que los que llevamos tiempo dedicados a fibrosis quística, pues no tiene nada que ver la enfermedad que estamos viendo ahora. Pero bueno, nos queda la parte de arriba, ¿no? Tenemos pacientes con mutaciones clase 1, clase 7, que tenemos, bueno, ahí mucho camino por avanzar, ¿no? Estos son datos nuestros, simplemente fijaros cómo bajó el valor del test del sudor medio en los pacientes de nuestra unidad desde que iniciaron la triple terapia moduladora hasta la situación actual. Estos son datos generales, pues podemos ver en la parte de arriba el descenso, la mejoría de la función pulmonar, el descenso de las exacerbaciones. Esto llega a tal punto que los residentes de ahora no han visto nunca una fibrosis quística ingresada. Los que lleven 3 o 4 años no conocen ninguna fibrosis quística ingresada, cuando los anteriores pues conocen muchísimas, ¿no? Bueno, esta es la gráfica de supervivencia, y la que es demoledora también es la gráfica de los trasplantes, ¿no? De manera que los pacientes que son subsidiarios, pues realmente llegarían o retrasaríamos mucho la llegada al trasplante pulmonar. También la evolución radiológica. Es tan importante la evolución radiológica que se nos hace plantear también la idea de que siempre planteamos que las bronquiectasias son irreversibles, y fijaros la evolución radiológica. No mejoran todos los componentes, pero simplemente en la radiografía de tórax mirar el cambio. Y lo mismo podemos ver aquí en las imágenes de TAC de tórax, ¿no? Así que, bueno, se plantea que posiblemente hay una cierta reversibilidad. Así que ya para acabar, pues algunos mensajes, ¿no? Dada la gran heterogeneidad y complejidad de las bronquiectasias, el avance en identificar fenotipos y endotipos es necesario para la aproximación terapéutica. Algunos fenotipos los conocemos bastante bien, el EPOC, las pseudomonas o exacerbador frecuente, pero necesitamos ir a los endotipos, ¿no? Y de los endotipos inflamatorios, el mejor conocido es el neutrofílico, y ahí hemos avanzado mucho, ¿no? De hecho, los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 1, el más conocido es el brensocatib, pues van desplazando el concepto de enfermedad infecciosa hacia enfermedad inflamatoria. Después, el endotipo sinofílico pues también plantea la posibilidad de utilizar fármacos biológicos. Sobre todo ya hay estudios con los anti-IL-5, ¿no? Los NETs, la proteína de zona del embarazo, las mucinas, podrían ser dianas terapéuticas futuras en estos pacientes. Y por lo tanto, bueno, se trata de personalizar, ¿no? Se trata de ver qué características tiene cada individuo y ver un poco el mecanismo de precisión que seamos capaces de identificar. Nada, simplemente pues esto es el LUCA, es el hospital en el que yo trabajo. Bueno, es un edificio, la verdad que yo creo que es un edificio muy guapo, pero realmente el edificio tendría poco sentido si no trabajáramos pues las personas que estamos allí, ¿no? De manera que, bueno, pues siempre tengo que agradecer a mis compañeros el apoyo y la ayuda, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Genial. Genial. Muchísimas gracias, Marta. Si te parece, hacemos las preguntas al final. Le damos paso a Eric y hacemos ya las preguntas al final. ¿Os ¿Vale? parece? Bien, bien, Genial. gracias. Vale, pues seguimos con esta maravillosa tarde, después de esta magnífica sesión sobre medicina de precisión en bronquiectasias. Tenemos ahora una parte de medicina de precisión asociada a la neumología intervencionista, donde tendremos al doctor Eric Folk. Yo solo unos apuntes. Aquí todo el mundo habla de su libro, desde el asma hablan de la transcriptómica, hablan de las biopsias, de los eosinófilos. Aquí se habla de los neutrófilos, de la elastasa. En la fibrosis hablan de muchos marcadores, pero todos ellos, y sobre todo también en el cáncer de pulmón, de lo que somos los neumólogos parte primordial en el diagnóstico, no serían posibles sin unas muestras suficientes, unas buenas muestras. Así que la neumología intervencionista hace de puente
entre lo que es la parte clínica y la parte de biología molecular en la medicina de precisión. Así que nada, no me voy a extender mucho porque no le gustan mucho las presentaciones. El doctor Eric Fall, mexicano de ascendencia española, que se formó en Cleveland Clinic, que es el codirector de la parte de neumología intervencionista en el Hospital General de Massachusetts, asociado a Harvard School, que ahora está en pleno cambio, que es una mente brillante y que está detrás de lo que es el futuro de la neumología intervencionista, que es la broncoscopia robótica. Y sin más, Eric, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar este reto y te dejo a ti que sigas con la neumología intervencionista. Gracias por la invitación, Diego, y a mis colegas en España. Como bien dijo Diego, yo nací en México, mi padre español, refugiado de la guerra civil, pero trataré en los siguientes 30 minutos de mostrarles el lado práctico, poco científico, pero hacemos lo que podemos en intervencionismo. Primero, mis conflictos son muy extensos, con suerte no los verán reflejados en mi presentación, pero si me sobreextiendo, como muestra esta figura de broncoscopia, me lo indican y pediré disculpas. He trabajado en un momento u otro con todas las compañías que hacen artículos médicos para intervencionismo, así como las compañías de robot. Es difícil hablar de precisión en el intervencionismo, separarlo de nuestra historia natural, porque la verdad es que siempre hemos adaptado el diagnóstico y el tratamiento a cada paciente, pero en los últimos 10, 15 años nos hemos adaptado a las variables moleculares y al perfil fisiológico para integrar estas variables y tratar de guiar el tratamiento. Voy a hablarles principalmente de cáncer, que es en donde tenemos más data, pero también de qué procedimientos y qué herramientas usamos para esto. Y nos hemos permitido mejorar no solo el diagnóstico, sino la estratificación y la predicción de los resultados en estos pacientes, y nos hemos apoyado de tecnologías usadas en el tracto gastrointestinal, así como otras, ¿no? En intervencionismo pulmonar tenemos una variedad de accesos a la vía aérea, la pleura, al esófago, etcétera, pero hoy me voy a enfocar en la precisión de estos, ¿no? Y algunas cosas no han cambiado. Este es el broncoscopio rígido y ustedes pueden ver que hace más de 100 años Killian usaba una herramienta muy similar, y lo que ha cambiado son los gorros, pero por lo demás hemos cambiado muy poco. Usamos video broncoscopia, pero por lo demás nada. Pero en lo que sí hemos cambiado es que tenemos tecnologías emergentes en broncoscopía y tenemos que saber en dónde están en esta curva del tiempo, ¿no? Entonces, cuando hay una nueva tecnología, hay un pico de expectativas infladas. Creemos que vamos a curar el cáncer o que vamos a cambiar todo radicalmente. Después hay un valle de la desilusión en donde nos damos cuenta que no es lo que esperábamos. Les voy a dar el ejemplo perfecto, el PET scan, ¿no? Un PET scan creíamos que nos iba a decir que era cáncer y que era benigno, y ahora sabemos usarlo mejor para cáncer y para enfermedad benigna. Y a eso, cuando sabemos usar algo, le llamamos la cuesta de la iluminación y la meseta de la productividad. Cada tecnología tiene que hacer este trayecto, en mi opinión, y ustedes pueden preguntarse en dónde estamos en cada una de ellas, o yo se los indico, ¿no? Por ejemplo, en la precisión molecular y el estudio de imagen, el EBUS y la biopsia por aguja muestra que hemos mejorado la estadificación del cáncer de pulmón y proporcionamos suficiente muestra en más del 90% de los casos para genotipificar marcadores que determinan la respuesta a ciertos agentes como el erlotinib, etcétera, ¿no? Como, aquellos pacientes que tienen EGFR o que tienen mutaciones de ALK, y esto lo describimos en el 2013, pero ahora con la secuenciación de siguiente generación lo podemos hacer incluso mejor. Hay metaanálisis que muestran que nuestro tejido es suficiente y adecuado para estos estudios, y la broncoscopía robótica, aunada a la tomografía en cono o con BIM-CT, proporciona suficiente tejido para estos marcadores moleculares. Les quiero mostrar, por ejemplo,
¿Qué es la data que nos proporciona estas muestras pequeñas? Tenemos que separar una muestra de resección, como ven aquí abajo, que nos proporciona datos milimétricos, ¿no? Que si es hiperplasia adenomatosa, que si es adenocarcinoma in situ, que si es mínimamente invasivo. Eso no lo podemos hacer con biopsias pequeñas, pero con las biopsias pequeñas lo que sí podemos hacer es determinar si es adenocarcinoma o de células escamosas o pobremente diferenciado, o si es de células pequeñas, neuroendocrino, etcétera. También podemos determinar las mutaciones que les mencioné, GFR, ALK, KRAS, etcétera, ¿no? Algunas que ya están ahí y unas adquiridas después del tratamiento. También puede determinarse por broncoscopia y por tomografía el tamaño del tumor, la localización, el grado de diferenciación en la biopsia, etcétera, ¿no? Y con esta información, lo que frecuentemente me preguntan los citopatólogos o los oncólogos es si el IBUS proporciona suficiente tejido para el diagnóstico inmunohistoquímica y genotipificación, que son los tres brazos que tenemos que contestar. Y la respuesta corta es sí. Sin embargo, es importante saber cuándo tenemos que hacer algo diferente. Y en este sentido, mis colegas en España, que ustedes conocen bien, incluido a Diego, han descrito muy bien que cuando tenemos que aumentar el tamaño de la biopsia o tenemos circunstancias especiales, el uso de la criobiopsia nos permite aportar el tejido necesario, sobre todo cuando el acceso es difícil, cuando el capital humano y tecnológico están presentes y obviamente cuando el paciente no tiene un riesgo prohibitivo. Pero es importante saber que tenemos varias herramientas. Y aquí pueden ver en esta imagen, este es material descartado. Hice un estudio en el que vi el material que tiramos, es decir, el que queda en la jeringa y muchos de nosotros desechamos. Esto es lo que ustedes pueden ver, gran cantidad de islas de tejido, ¿no? Entonces, la respuesta es sí podemos proporcionar suficiente tejido y nos permite hacer el diagnóstico, por ejemplo, en adenocarcinoma, pero además mostrar las mutaciones. Esta diapositiva ya es antigua, esto cambia año con año, pero hay objetivos que han sido validados y unos que son investigacionales, pero esta diapositiva, nuevamente les digo, ya está fuera de tiempo. Esta diapositiva la trato de actualizar cada par de años. Aquí dice junio del 2020, pero en realidad tengo la del 2022. Y lo que muestro es que cuando tomamos la biopsia y hacemos hematoxilina eosina, seguida de inmunohistoquímica y seguida de los marcadores de genotipificación, únicamente un máximo del 50% de los pacientes se van a beneficiar o van a encontrar alguna mutación. Y estas mutaciones no siempre son víctimas de las drogas que tenemos disponibles. Es decir, podemos identificar mutaciones que no tenemos en disponibilidad de drogas, ¿no? Y nos queda el 60% de los pacientes sin esto. Sin embargo, es importante mencionar que la determinación de PD1, PDL1 también nos muestra la probabilidad de respuesta a la inmunoterapia, como les mostraré. En resumidas cuentas, el intervencionismo ha evolucionado del cambio de un procedimiento para obtener tejido a un procedimiento que nos permite diagnosticar, estadificar y hacer ablación confirmada por imágenes de tercera dimensión. Podemos incorporar la navegación periférica, no nada más los ganglios, que ya les hablé del IBUS y el EOS, sino que ahora podemos navegar periféricamente con el robot o con navegación electromagnética y apoyarnos en imágenes de tercera dimensión para mejorar nuestra precisión diagnóstica si el caso individual lo requiere. Y ahora, intervencionismo o el servicio de broncoscopía avanzada es el punto central en Estados Unidos para el diagnóstico y el estadiaje. Y algunos de ustedes pensarán, este tipo está agrandándose. No, en Estados Unidos en el 2025, la broncoscopía robótica por esta compañía que se llama Intuitive, que hace Da Vinci, logró cruzar o igualar en número de casos
el uso de tomografía guiada por aguja, es decir, perdón, aguja guiada por tomografía. Las biopsias percutáneas y las biopsias por robótica fueron 50% y 50% en este año, ¿no? Al menos eso es lo que la curva muestra, que este año las curvas se cruzan. Y esto nos permite decir que hemos hecho un trabajo titánico en los últimos 6 años desde que el robot está disponible. En cuanto a imagen, estas son las 4 modalidades de imagen. La primera que ustedes probablemente conocen muy bien es la fluoroscopia, les da imágenes en 2 dimensiones y les permite hacer esto y biopsiar con cierto grado de tranquilidad cuando la lesión es radioopaca y se ve en fluoroscopía, ¿no? La segunda es tomosíntesis digital, que es pseudo tercera dimensión. Ustedes mueven el aparato de fluoroscopia 30 grados a un lado, 30 grados al otro, y un sistema hace una integración y les da una idea de tercera dimensión. No es verdadera tercera dimensión, pero les da una idea. Tercera modalidad es el tomógrafo en cono portátil que les da imágenes axiales, coronales y sagitales con la calidad que ustedes ven aquí. Ustedes ven aquí la calidad de las imágenes. Y finalmente, el tomógrafo en cono fijo en el que tiene un software mucho más avanzado y les permite hacer biopsias y les permite hacer configuraciones de tercera dimensión mucho más avanzadas. Sin embargo, si ustedes van a planear su sala de broncoscopia o su quirófano para dentro de 2 o 3 o 5 años, cuando la ablación sea común, es importante que nos enfoquemos en el tomógrafo de cono en forma portátil y forma fija, ¿no? Voy a hablar más de eso a continuación. Este es un video que les muestra lo que viene en tomografía en cono. Es un aparato que se mueve alrededor del paciente en donde las relaciones ya están fijas y ustedes no tienen que calcular nada. Y como pueden ver, se necesita un espacio grande, paredes especiales y alta tecnología. Pero les quiero mostrar que existe y en algunos lugares esto está siendo implementado en forma experimental. ¿Qué tenemos para mostrar en términos de investigación al respecto? Hay un ensayo reciente publicado en el New England así como la doctora mencionaba que el título es increíblemente importante para atraer a los lectores, yo les diría que este papel es muy valioso por su metodología, porque es el primer ensayo aleatorizado que se ha hecho comparando navegación electromagnética, no robot, navegación electromagnética, que es inferior a la tomografía y mostró que no era inferior. En Estados Unidos prácticamente nadie usa Superdimension ya. Es una tecnología que está o muerta o en la terapia intensiva y por lo tanto me llama la atención que el New England lo haya publicado, pero creo que lo publicaron por su valor en metodología, ¿no? En que es un ensayo clínico controlado. Sin embargo, todos los programas grandes de Estados Unidos se han alejado de esto y todos los programas medianos, diría yo, y básicamente es una tecnología que está muerta, pero recientemente publicada en el New England, ¿no? En términos de estos diferentes componentes, los tenemos que alinear rápidamente porque el tiempo determina el resultado para el paciente. Y al menos en Estados Unidos, los tumor boards o las reuniones multidisciplinarias requieren la presencia de radiología, patología, oncología médica, cirugía de tórax, neumología, radiooncología y cuidados paliativos. Requiere la comunicación con el médico primario y el permiso de cardiología cuando los pacientes tienen historia cardíaca y requieren estudios ancilares como la tomografía y la resonancia. Y esto se traduce en tiempos prolongados y esos tiempos prolongados son causas de progresión de la enfermedad y el cáncer no nos lo perdona. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, es que esto es porque en Estados Unidos se hace mucho dinero en la medicina. En esta tabla les muestro países que tienen un solo fuente de pago, como Canadá, Suecia, Finlandia, Francia,
e incluso España y Noruega, en donde el tiempo medio de retraso se mide entre 47 días y 138 días. Y todos estos días, la mayoría, tienen impacto en la supervivencia, por lo cual tenemos que hacer todo esto que estamos hablando en la forma más rápida y eficiente posible. Y temo decirlo, pero los doctores, al menos en Estados Unidos, los doctores somos el cuello de botella porque somos los que hacemos el proceso más lento. Em, Como les mencioné anteriormente, mis colegas en España han publicado extensamente sobre el uso de EBUS y EUS, es decir, ya no nos limitamos al uso de la vía aérea, ahora podemos hacer el mismo sistema, el mismo aparato y la misma tecnología. Lo único que cambia es el entrenamiento humano y podemos hacer biopsias a través del esófago o el estómago. Sobre los perfiles genómicos y moleculares, ya les mencioné que los marcadores o la genotipificación es importante. La personalización con la determinación de PDL1 son importantes y la secuenciación de nueva generación guía el tratamiento, sobre todo en los pacientes que nunca han fumado. La probabilidad de presencia de estos es más alta en pacientes no fumadores o en pacientes que fumaron mínimamente que aquellos que fumaron extensamente. Asimismo, la broncoscopía, perdón por el inglés, la broncoscopía inicia este trayecto en el diagnóstico del tratamiento. No todas las herramientas son las mismas. Como pueden ver aquí, una aguja tradicional está diseñada para separar los tejidos, es decir, la aguja que ustedes ponen en el brazo no tiene la intención de cortar el tejido de la piel, o sea, de tomar un pedacito de piel, de tejido subcutáneo, de músculo y de la pared de la vena. Lo que trata es de separar los tejidos. Entonces, cuando le pedimos a esa aguja que haga otro trabajo y que nos dé un pedazo de el ganglio o el tumor, es bueno, pero no es excelente. Y por lo tanto, hemos decidido o hemos encontrado que las agujas de corte o francine son mucho mejores para obtener tejido y como les mencioné anteriormente, la criobiopsia de los ganglios y de la periferia son muy valiosas. En este estudio del 2013 muestro que cuando hacemos genotipificación, esto es antes de que hubiera secuenciación de nueva generación, pero ustedes ven los dos cortes de hasta arriba, es una aguja percutánea y pueden ver las pequeñas islas de tumor. El segundo es una biopsia transbronquial y pueden ver innumerables islas, aquí en menor magnificación, aquí mayor. Y aquí en EBUS y EUS, ustedes pueden ver que el número de lesiones o el número de pequeñas islas en lo que llamamos el coágulo es infinito, ¿no? Y mostramos con este estudio, mostramos que no había diferencia entre la proporción de tejido, la proporción de los casos en los que mandamos tejido quirúrgico o tejido por EBUS o por biopsia transbronquial no eran diferentes que cirugía para la determinación de estos tres oncogenes. Sin embargo, la que sí fue inferior fue la biopsia percutánea. Y la razón por la que fue estadísticamente inferior es que eh, primero, muchas biopsias percutáneas eran de hueso y se desmineralizó el tejido y con eso se pierde material genético. O dos, el operador, el radiólogo, funciona y trata de hacer una sola muestra y salir, mientras que los otros procedimientos proveen múltiples muestras o múltiples oportunidades de tejido. Ahora, no todo es el tamaño de la aguja o la criobiopsia o el tipo de aguja, sino cómo procesamos ese tejido también tiene que ser individualizado. Hay tejidos que son increíblemente sensibles, como por ejemplo el tejido que se envía para el linfoma. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque necesitamos que las células se mantengan vivas. Asimismo, no permitir la desecación o la destrucción de las células, ponerlas inmediatamente en un agente fijante como formalina o Cytolite, ¿no? En este estudio les muestro un metaanálisis y análisis sistemático mundial en donde mostramos que la determinación de EGFR
varía por región y esto probablemente muestra, obviamente la tecnología, pero muestra también la presencia de susceptibilidad genética, ¿no? Y pueden ver ustedes que es diferente en Norteamérica que en Europa, Sudamérica y Oceanía, asimismo en Asia, ¿no? Eh, lo mismo les puedo decir para otras mutaciones, pero lo más importante es que el rendimiento diagnóstico fue muy bueno, sin importar qué parte del mundo se hacía el estudio, ¿no? En términos de PDL1, les muestro que EBUS proporciona muestra adecuada en prácticamente en 98% de los casos en este estudio y no siempre la cantidad de células es la misma, pero sí la presencia de tejido adecuado y suficiente. Y aquí pueden ver para si lo hacen por métodos de PDL1 o si lo hacen por inmunistoquímica, la cantidad insuficiente fue 4%. Es decir, tenemos un rendimiento muy bueno para PDL1. ¿Y por qué nos importa eso? Y voy a hablar de eso a continuación. Pero antes de hablar de todas estas pruebas, hay que evitar el uso excesivo de pruebas de arquitectura e inmunohistoquímica. Es decir, ustedes pueden terminarse la muestra haciendo estudios de hematoxilina eosina y si requieren un panel muy extenso de inmunohistoquímica, pueden acabarse la muestra disponible cuando se trata de muestras pequeñas. Eso es algo importante para comunicarnos con nuestros citopatólogos, ¿no? Sin embargo, las criobiopsias aumentan el volumen y nos pueden, podemos ser un poco más sobrados en los estudios que pedimos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia con muestras pequeñas? Cuando se obtiene una muestra pequeña, lo primero que se hace es que se hace o un secado en aire para Diff Quick o se fija con alcohol y se hace un thin prep y se hace una prueba que se llama Rapid On-Site o citología inmediata. Yo no recomiendo que se haga en todos los casos, pero en ocasiones se hace. Después se hace inmunistoquímica, se buscan microorganismos y se hace pruebas moleculares como secuenciación de siguiente generación o PDL1. Y aquí les muestro obviamente la histología, la hematoxilina eosina y la inmunistoquímica cuando se hacen biopsias de tejido transbronquial en vez de citología, ¿no? Y aquí pueden ver, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que el patólogo puede determinar al ver las primeras muestras la cantidad de celularidad, así como la fracción de tumor y puede decidir si la muestra será enviada directamente sin problema y con una baja probabilidad de que no haya suficiente tejido, o si lo contrario, hay baja fracción tumoral y baja celularidad y el riesgo es alto de que haya fracción, de que sea insuficiente para el tejido. Y obviamente estos dos están en medio, ¿no? Asimismo, el PDL1 nos permite ver la proporción de células tumorales y o el porcentaje de células que se tiñen. Como pueden ver ustedes aquí, menos del 1% se ve así, 1 a 49% se ve así y más de 50% se ve extensamente teñido para PDL1. ¿Por qué nos importa esto? Porque como pueden ver en esta diapositiva, cortesía del doctor Soto en México, el PDL1 determina la probabilidad, es decir, hay una correlación entre cuánto PDL1 hay y la respuesta a la inmunoterapia. Ahora, les mencioné antes que el robot y la criobiopsia se pueden combinar. En este estudio de la doctora Ober y asociados, el rendimiento diagnóstico con robot y criobiopsia fue 90%, pero 18% únicamente diagnosticaron la lesión periférica por criobiopsia. Es decir, el rendimiento hubiera sido 72% si no se hubiera hecho criobiopsia. Ahora hablemos de ablación. En los últimos 5 minutos o así, les voy a hablar de ablación. Cuando ustedes tienen un paciente con cáncer temprano o con lesión oligometastásica, el rey y la reina son la resección quirúrgica, ya sea la lobectomía, segmentectomía o resección en cuña. Secundariamente, la radiación estereotáctica para aquellos pacientes que tengan alto riesgo de la cirugía o que no tengan reserva pulmonar.
Sin embargo, los nuevos o los más recientes hallazgos es que se puede hacer ablación térmica guiada por aguja percutánea o por broncoscopia. Y por broncoscopia, estas son las técnicas: microondas, radiofrecuencia, crioablación, terapia fotodinámica, nanopartículas y radiofrecuencia modificada. Voy a mencionar nada más las nanopartículas por ser un área de reciente ingreso y de mucha atención. Las nanopartículas de óxido de hierro pueden ser inyectadas al tumor y en un evento posterior someter al paciente a un campo electromagnético, y permite un grado de precisión al área de ablación que nunca habíamos visto antes. Les voy a mostrar cómo funciona. Esto está aprobado para glioblastoma y próstata en Alemania. Esta compañía tiene una suspensión de partículas de hierro que se inyectan, por ejemplo, en este caso en el cerebro, son radioopacas, y después se somete al paciente a hipertermia en un nanoactivador, que es un campo electromagnético. Esto genera temperaturas de 42 grados centígrados. Sin embargo, si ustedes lo hacen en el pecho, para hacer ablación real, esto es hipertermia, pero para hacer ablación en el pecho, usamos las mismas partículas de 12 nanómetros que se agregan por millones. Y cuando sometemos al paciente a un campo electromagnético, ustedes pueden ver aquí las partículas que inyecté en este modelo animal, y pueden ver que lo que está en contacto con las partículas está destruido y hay un margen de 4 a 6 milímetros alrededor de necrosis coagulativa. Esto es algo que nunca habíamos visto con otras terapias y se los muestro aquí en una diapositiva. Aquí, este es un cerdo, en el primer animal vivo que hicimos con esta terapia, un EBUS, e inyectamos las partículas que pueden ver en la tomografía, son radioopacas. Después hacemos una planeación con el software especializado, confirmamos nuestro objetivo y ponemos al paciente, en este caso un cerdito, en el campo electromagnético y hacemos la ablación 15 minutos en el campo electromagnético, y esto es lo que ustedes ven, el área de ablación. En este caso el cerdo está anestesiado porque se mueve, pero un humano podría estar 15 minutos ahí sin moverse y tendríamos el mismo resultado. En la diapositiva anterior les mostré ganglio, en esta les muestro inyección en la periferia. ¿Cómo se ve cuando lo hacemos con el broncoscopio? Esto es como se ve en fluoroscopía. Obviamente junté imágenes de fluoroscopía porque toma varios minutos infiltrar lentamente, pero ustedes pueden ver cómo las partículas se mantienen cerca la una de la otra, y esto se puede hacer con una aguja del 19. Estamos haciendo los estudios para ver si podemos extrapolarlo a humanos. Entonces estoy haciendo oncocerdos en donde creo cáncer de pulmón en estos animalitos transgénicos. Y este es el resultado. Este es el tumor que ustedes pueden ver, y inyectamos las partículas y todo lo que está en contacto muere, y un margen de 2 a 4 milímetros alrededor también muere. ¿Cuál es el uso de esto en enfermedad oligometastásica? Es que en los pacientes de ustedes que tengan el tumor primario, vamos a decir colorectal, melanoma, mama, tiroides, controlado, podemos ahora hacer ablación, no nada más cirugía, sino ablación de las metástasis focales con calor o frío, y creemos que esto aumenta la supervivencia. ¿Por qué? Porque hay 3 estudios que muestran que los pacientes que fueron sometidos a terapia localizada, ya sea de radiofrecuencia, de radiación o térmica, tuvieron una mejor sobrevida. ¿Qué tan buena? En este estudio ustedes pueden ver que el estándar, si el paciente no tuvo tratamiento más que sistémico, la supervivencia total fue 28 meses, mientras que los mismos pacientes sometidos a ablación localizada con tumores similares vivieron 41 meses. Último punto es que podemos usar estas técnicas de las que hablé de diagnóstico para identificar recurrencia y mutaciones adquiridas, incluyendo traslocación de ROS1 o mutaciones en el EGFR. La más frecuente es T7090, translocaciones de ALK o cambios histológicos a células pequeñas, ¿no? Y esto nos permite guiar el tratamiento de los pacientes y dar información a nuestros oncólogos sobre cómo usar
los tratamientos dirigidos, ¿no? Finalmente, la planeación de los casos con inteligencia artificial y la mejora de la fusión de imágenes nos permiten servir a más pacientes que nunca. Y dentro de mi búsqueda encontré que estas tres diapositivas mostrándoles con el uso de inteligencia artificial pueden ustedes hacer búsquedas similares que les dicen que el rendimiento diagnóstico progresivamente va mejor, que el impacto de la radiómica e inteligencia artificial aumenta o mejora los resultados y disminuye el tiempo de diagnóstico. Y las direcciones futuras es que podemos implementar todo esto para mejorar los resultados de los pacientes. Agradezco su atención y tomo las preguntas de ustedes. Espero que este popurrí de intervencionismo y tratamiento personalizado les haya sido de interés. Genial. Muchísimas gracias, Eric, también por tu brillante presentación. Si queréis, pasamos a la ronda de preguntas, que sé que ya ha habido varias en el chat. Eso es. Aquí Si quieres, hay varias Mónica. muy bien, para Marta. ¿Me oyes, Marta? Sí, sí, sí. Sí, te oigo, sí. No estoy teniendo problemas con el audio. Nuestro jefe, el doctor Ciprián, te pregunta qué biomarcadores consideras mejores para valorar la evolución de los pacientes con fibrosis quística y si es posible el acceso a los nuevos moduladores de fibrosis quística en todos los países. A ver, nosotros en el seguimiento de los pacientes con fibrosis quística, biomarcadores utilizamos poco. Realmente hacemos mucho seguimiento clínico, sobre todo el número de exacerbaciones, función pulmonar. Y cuando hacemos analítica, nosotros habíamos hecho un pequeño estudio del perfil inflamatorio antes de empezar con los moduladores y después. Y vimos que de los que se usan de forma habitual, el que mejor se relacionaba era el fibrinógeno, ¿no? De manera que habíamos mirado y los que mejor se relacionaban eran la PCR, los neutrófilos, el fibrinógeno y también la IL-6, ¿no? Y después hicimos un panel de citoquinas, pero bueno, eso fue ya como estudio de investigación. Pero de todos ellos, el que mejor preveía la evolución era el fibrinógeno. Pero bueno, no es algo que sigamos así de forma... Sí es verdad que les hacemos una analítica, pero no para seguir esto. Y después la otra cosa son los cultivos, pero bueno, estos pacientes dejaron de expectorar. Entonces ahí tenemos un problema importante. Nos guiamos de exudados faríngeos, pero que yo creo que no tienen la misma rentabilidad que tiene un esputo. Entonces sí que les insistimos en que cuando estén mínimamente acatarrados que traigan un esputo, porque el exudado yo creo que es verdad que no nos debe de decir exactamente pues, lo que hay ahí de infección crónica. Con respecto al acceso a los moduladores, pues hombre, yo creo que en los países del tercer mundo, pues yo creo que será complicado, ¿no? Sobre todo en África y también en algunos países de Sudamérica, yo creo que no tienen acceso a los moduladores, ¿no? De hecho, nosotros tenemos algún paciente que vino de algún país de Sudamérica porque, vamos, que se veía que en su país se iba a morir y cogió el petate y vino para aquí, para España. Gracias. Te pregunta cómo interpretas las variantes de significado incierto en genes relacionados con bronquiectasis y qué peso le das en la práctica clínica. A ver, las variantes genéticas hay que cogerlas todas siempre en relación al fenotipo, en relación a la clínica que tiene el paciente. Claro, si tienes un paciente con una sospecha alta de fibrosis quística y tienes una variante de significado incierto, pues a lo mejor hay que pensar en que ese paciente sí que tiene una fibrosis quística, ¿no? Y a lo mejor tienes identificada una mutación delta F508 y la otra es una variante incierta. Pues a lo mejor ahí también tienes que tratar con moduladores si tienes un alelo ya con la delta F508. Y lo mismo pasaría un poco con las cileopatías, ¿no? Aquí es donde vuelve a pasar que puede haber algunas variantes de significado incierto. Nosotros, bueno, pues en el panel de cileopatías también tenemos pacientes que nos parece claramente que son discinesias ciliares y no nos sale nada en el estudio genético.
y otras veces que no tenemos muy claro y que sale una variante de significado incierto. Yo creo que la genética hay que tenerla en cuenta, pero desde luego hay que tenerla en cuenta siempre en relación con un fenotipo clínico, ¿no? Con un paciente en el que tengas una alta sospecha de una determinada enfermedad desde el punto de vista clínico. La doctora Osorio pregunta también, en el contexto de pacientes con bronquiectasias y otras manifestaciones clínicas, ¿cómo interpretas la presencia de mutaciones en genes asociados a la dislexia ciliar primaria en heterocigosis y sin antecedentes familiares? Más o menos la respuesta sería la misma, ¿eh? Claro, bronquiectasia sin otras manifestaciones clínicas, no sé a qué se refiere, porque claro, hablar de bronquiectasias ahora solo, por lo que es la imagen radiológica, no tendría mucho sentido. Realmente ahora si hablamos de bronquiectasias, hablamos de un paciente que tiene dos cosas, que es radiología y clínica, ¿no? Si no, estaríamos hablando de dilataciones bronquiales, que bueno, pues habría mucho que decir. Yo creo que si no tiene manifestaciones clínicas y aparecen estos genes en heterocigosis y sin antecedentes familiares, pues a lo mejor no hay que darles tampoco mucho valor, ¿no? Si realmente el paciente no tiene una clínica sugestiva. Quería hacer una pregunta a Marta desde bueno, un poco mi ignorancia, porque no es mi área de conocimiento, pero me ha llamado muchísimo la atención, precisamente porque no es mi área de conocimiento, ¿no? El comentario de la potencial reversibilidad en las metastasis, ¿no? Con la imagen radiológica que he expuesto, pues que nos hemos, bueno, yo lo dejé en daño estructural irreversible, ¿no? Esto enlaza un poco con que si todos esos endotipos que has hablado, que después también hablamos, son dinámicos, son estáticos, cómo es la progresión y, o sea, si los fenotipos son dinámicos y pueden transicionar entre sí a lo largo del tiempo clínico o son muy estables. Hombre, yo creo que los fenotipos son variables y aparte que un paciente puede compartir varios fenotipos. Después los endotipos yo creo que salvo que los atajes con algún fármaco pues son progresivos, sobre todo el endotipo neutrofílico. Realmente un paciente muy neutrofílico que tiene mucha elastasa neutrofílica en esputo es un paciente grave, ¿no? Y es un paciente en el que ya no es que tenga muchas exacerbaciones, sino que va a progresar. Y con respecto a la reversibilidad de las bronquiectasias, pues esto se describe así de forma reciente, ¿no? Y hay algún estudio pediátrico. Los pediatras ya habían descrito que en niños que empezaban en edad temprana, que tenían pequeñas bronquiectasias, que no estaban colonizadas por pseudomonas, ellos ya habían descrito la reversibilidad. Y nosotros ahora, pues en los pacientes con fibrosis quística, pues también vemos que muchos componentes de las bronquiectasias son reversibles. Por esto, bueno, pues cambia un poco también el paradigma de algo que yo también me había quedado con la idea de que eran irreversibles hasta que empecé a ver esto. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas del rol emergente de la biopsia líquida y su integración con la biopsia tisular tradicional? Bueno, si me hubieran hecho esta pregunta hace un año, yo hubiera contestado que es importante entender las limitaciones de la biopsia líquida, ¿no? Que cuando obtenemos una biopsia líquida en un paciente, es decir, una muestra de sangre y luego buscamos DNA circulante, es en general lo que hablamos. Y hace un año les hubiera dicho, hay que entender las limitaciones. En estadio 3 y 4, el rendimiento diagnóstico es relativamente alto, es arriba de 75-80%, pero en estadio 1 y 2, en diagnóstico temprano, es muy malo el rendimiento, es menos del 10%. Y cuando los combinas todos, pues aparentan ser muy atractivo para el oncólogo porque le da información únicamente ordenando la prueba. Sin embargo, esa era mi opinión hace un año. Hoy me doy cuenta de que existe una ventana para identificar recurrencia o para identificar la enfermedad tempranamente después de resección. Entonces, lo que concluyo mientras sigo aprendiendo más sobre estas pruebas es que, uno, no están indicadas como sustituto de la biopsia, están indicadas como más información y no hay que mal usarlas. Sin embargo, su uso para recurrencia temprana o para identificar algo que se nos escapó en la biopsia percutánea es muy valioso. Entonces, creo que estamos en el comienzo. Ahora, hace 15 años o 10 años alguien me dijo que yo me iba a quedar sin trabajo por las biopsias líquidas y eso pues no ha pasado. Cada vez tengo más, gracias a Dios.
pero creo que hay un rol para eso. Entonces, eso es lo que contestaría sobre las biopsias. No hay que usarlas como sustituto, hay que usarlas complementariamente. Genial. Tienes otra que es, ¿cuándo crees que los estudios que estás realizando sobre cerdos podrán comenzar a realizarse en humanos con cáncer de pulmón o enfermedades metastásicas? A Pues, nivel pulmonar, claro. Pues he de decir dos cosas. Una es que en ciencia, en medicina, todo toma demasiado tiempo, pero los pacientes y la sociedad ya se cansaron de esperar. La gente está acostumbrada a ordenar todo por Amazon y Walmart y demás y recibirlo el mismo día. Y la misma presión debe ser ejercida sobre los médicos. Nosotros nos hemos convertido en el cuello de botella de la medicina y no nos podemos permitir descansar en nuestra tranquilidad, ¿no? La contemplación es el peor enemigo en cáncer de pulmón. Entonces, mi compromiso es los estudios animales, ya los terminé. La última ablación en cerdos transgénicos es la próxima semana, el 19 y 20 y me llevo esta tecnología a México y Australia para hacer el primer caso en humanos, ahí en el tórax. Como les dije, está aprobado para próstata y glioblastoma. Es decir, sabemos la biocompatibilidad y bioseguridad de estas partículas. Y vamos a hacer el primer caso en humano en el primer cuarto del 2026. Espero tener resultados preliminares para ustedes tan pronto como el AER de Santander. Me gustaría tener los primeros casos ya hechos y tener el seguimiento a un año, para un año a partir de ahora, es decir, en noviembre del 2026 me gustaría darles un reporte. Creo que estamos en la obligación de actuar lo más rápido que podamos, porque en Estados Unidos estamos perdiendo 200,000 americanos con cáncer de pulmón al año. Y esta tasa no es tolerable, no debiera ser tolerable. No tenemos que ser perfectos, pero tenemos que ser mejores, ¿no? Entonces, yo no me, yo me hice una promesa, yo no me retiro hasta que no cure un paciente de cáncer de pulmón. Entonces, es un compromiso personal, pero bueno, puse la vara muy baja, ¿no? Nada más necesito a uno. Es que Entonces, te quieres retirar pronto. esa es mi respuesta larga a una pregunta corta. Genial. Yo, aprovechando esto, ¿crees que la medicina de precisión va a llegar a personalizar también las intervenciones broncoscópicas o ablativas? Es decir, has hablado ahora mismo de las nanopartículas hierro, hay estudios sobre oncovirus a través de tal, quiero decir, ¿llegaremos a tener unas terapias dirigidas según el tumor que sean vía broncoscópica? Es decir, que esa medicina de precisión sea a través de la neumología intervencionista, seguro. Espero que sí, si no personalizada, al menos en grupos. Vamos a agrupar a los pacientes en ciertas áreas. He de decir que cualquier cosa que requiera un procedimiento manual, es más difícil personalizarla porque hay el factor humano. Cuando tú le das un medicamento a 100,000 pacientes, asumes que cualquier variación es nada más del paciente, ¿no? No es como le administraste la droga. Pero cuando tú haces un procedimiento ablativo, el factor humano juega un papel impresionante, ¿no? Es decir, si yo amanecí de mal humor, si me peleé, si no dormí, si mi ablación probablemente va a ser deficiente, ¿no? O no va a ser tan buena. Y hemos visto esto en cirugía. Cuando tienes la cirugía al principio de la mañana, los resultados son mejores que cuando tienes la cirugía en la tarde o en la noche. Entonces, no quiero decir que va a ser personalizado al individuo, pero sí creo que vamos a lograr crear varios bloques y decir, este es el mejor tratamiento inicial y el secundario y el terciario para este tipo de pacientes, ¿no? Genial. No sé si hay alguna más pregunta por la audiencia o si Mónica quiere hacer alguna otra pregunta, y si no, dejamos a nuestro amado líder, el doctor Cifrián, que cierre estas magníficas jornadas.
Pues Sí. muchas gracias. Yo creo que por la hora que es vamos a permitir a la gente que pueda merendar y al doctor Ford que pueda comer, que creo que estamos en ese horario. Quiero de verdad finalizar estas jornadas agradeciendo de verdad, bueno, hoy especialmente a Marta García Clemente, que más que una compañera es una amiga de penurias muchas veces y de alegrías también, y a Eric Fall por el enorme esfuerzo que ha hecho de conectarse desde Estados Unidos, pues a una hora diferente a la nuestra, y por la magnífica exposición que ha hecho. También agradecer a mis compañeros, a Diego y a Mónica, pues el esfuerzo no solo de hoy, sino de todos los días en el trabajo que realizan y el entusiasmo con el que lo hacen. Y bueno, me gustaría, como cierre de conclusión, es imposible hacer unas conclusiones de cada una de las charlas porque nos llevaría mucho rato, pero lo que me queda claro es que otra neumología es posible, ¿no? Una neumología basada en la medicina de precisión, en la personalización, pero también en la precisión de cada una de nuestras tareas diarias, no solo en las enfermedades prevalentes, donde parece más sencillo, sino también en las enfermedades raras, en algunas enfermedades infecciosas olvidadas como la tuberculosis, y sobre todo en el manejo de nuevas técnicas diagnósticas que nos permitan avanzar en el cáncer de pulmón. Quiero daros las gracias primero a todos los que habéis sido ponentes en estos días, a los moderadores, al Instituto de Investigación Valdecilla, al INIVAL y a los sponsors de diferentes casas comerciales que han hecho esto posible, y sobre todo a las 80, 100 personas que nos habéis venido siguiendo cada una de estas tardes, que me parece que tienen mucho mérito conectarse para escuchar temas como estos, ¿no? que ahondan en cosas diferentes a las que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Así que nada más, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en las segundas jornadas de precisión de medicina en neumología, que espero podamos retomar el próximo año. Y bueno, tanto a Marta como a Eric, que os espero en Santander también en la reunión de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria. Y de verdad, muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo y nos seguimos viendo. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias a los ponentes y a todos.